Muy buenas tardes, compañeros. Aquí les presento un tutorial de aplicaciones de ecuaciones diferenciales para circuitos eléctricos. Mi nombre es Hernán Castañeda Sarmiento. Bueno, entonces, a las aplicaciones de ecuaciones diferenciales en circuitos eléctricos, primero tenemos que saber la teoría de los circuitos eléctricos. Sabemos que están conformados por la resistencia eléctrica, que es una propiedad física del material que se pone al paso libre de los electrones en un circuito eléctrico. También tenemos la inductancia. La inductancia se opone al cambio del sentido de la corriente en un inductor o bobina. También tenemos la capacitancia. Es la capacidad, también es una medida de la cantidad de energía eléctrica almacenada para una diferencia de potencial eléctrico dada. Es decir, que estos elementos son los que conforman un circuito eléctrico de una sola malla cerrada. Entonces, esto también tiene que aplicarse un voltaje, que ya veremos más adelante. Entonces, la resistencia se mide en ohmios, la inductancia en erios y la capacitancia en faradios. Entonces, estas son algunas de las ecuaciones que utilizaremos para el análisis de circuitos eléctricos. Como les dije, hay una diferencia de potencial denominada voltaje que se necesita aplicar a los circuitos eléctricos. Entonces, pero es distinta para cada elemento que acabo de mencionar. El voltaje en la resistencia es igual a la corriente que circula por la resistencia por el valor de su resistencia. El voltaje en el inductor es igual al valor de la inductancia por el diferencial de I en ddt. Esto quiere decir por el cambio de la corriente en un determinado tiempo. El voltaje en el capacitor es la carga del capacitor almacenada sobre la capacitancia. La carga también es una propiedad eléctrica y se mide en coulombs. Entonces, la carga en un tiempo t es igual a la integral de 0 a t de la corriente I de t que circula en el circuito. Este es nuestro circuito eléctrico, que está formado por el voltaje, la fuente de voltaje, la resistencia, el inductor y el capacitor. Este es un circuito en serie de una sola malla. Entonces, con un poco de teoría pasamos a lo que es el ejemplo de los circuitos de aplicaciones. Un ejemplo sencillo para comenzar. Nos dice, un circuito RLC tiene una fuente de voltaje dada E de t igual a 20 voltios, una resistencia de 100 ohmios, una inductancia de 4 henrios y un capacitor de 0.01 faradios. Si la corriente inicial es igual a 0 y la carga inicial en el condensador es 4 coulombios, determine la corriente del circuito para el tiempo mayor que 0, o sea, desde que se conecta en adelante. Entonces, esta es la ecuación. Primero, esta es la ecuación de las caídas de voltaje. Como les había dicho, este sería el voltaje del inductor más el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor, que esto tendría que darme igual a 20 voltios, pero le pongo 0 primero para sacar mi ecuación homogénea a la ecuación diferencial. Entonces, reemplazando datos, me queda que 4 por la segunda derivada de I en ddt más 100 por d de I en ddt más 100i es igual a 0. Como dije, es la ecuación homogénea a la ecuación diferencial. Entonces, dividiendo todo para 4, me da que la segunda derivada de I en ddt es igual a 25 por la derivada de I en ddt más 25i ddt. Entonces, ¿qué puedo sacar? Puedo sacar mi ecuación característica. Entonces, mi ecuación característica es r cuadrado más 25r más 25 igual a 0.
donde obtengo mis dos soluciones para R, que sería L1 vendría a ser menos 25 más la raíz cuadrada de 25 al cuadrado menos 4 veces 25 por 1 sobre 2, que esto me da menos 25 más 5 raíz de 21 sobre 2. Y el mío de respuesta sería menos 25 menos 5 raíz de 21 sobre 2 sobre 2. Entonces, ya tengo mi ecuación del tiempo, mi ecuación de la corriente en función del tiempo, que sería C1 por E elevado a la menos 25 más 5 raíz de 21 todo sobre 2 por T más C2 por E elevado a la menos 25 menos 5 raíz de 21 sobre 2 por T. Entonces, esto me da... Entonces, para determinar las constantes C1 y C2, usamos las condiciones que nos dieron al principio del problema, que me dice que I de 0 es igual a 0 y la carga en el tiempo 0 es igual a 4 coulombs, para luego reemplazar en la ecuación equivalente. Entonces, mi ecuación equivalente, como ya usamos primeramente la homogénea, ahora vamos a usar la que tiene el valor de 20 voltios. Sería L por la D de I, DT en DT, más R por I en DT, más 1 sobre C por la carga de T, igual al voltaje aplicado, que ese dato nos da el problema que es 20. Entonces, reemplazando datos en la condición iniciales, me daría que 4i' evaluado en 0 es igual más 100 por 0 es igual a 1 sobre 0.01 por 4 es igual a 20. Entonces, despejando i' de 0 me da que esto es igual a menos 95. Entonces, para sacar mis constantes debemos sacar estas ecuaciones. Primero, para esto derivamos i. Entonces, si derivamos i, me quedaría menos 25 más 5 raíz de 21 todo sobre 2 C1 por E elevado a la menos 25 más 5 raíz de 21 sobre 2 en T. Esta menos 25 menos 5 raíz de 21 sobre 2 C2 por E elevado a la menos 25 menos 5 raíz de 21 sobre 2 de T. Esta ecuación de aquí la derivamos de la respuesta que sacamos de la homogénea. En la homogénea no teníamos estos términos de aquí, que estos términos salió fue al derivar. Entonces, en T igual 0, las ecuaciones nos quedan que I de 0 es igual a C1 más C2. Entonces, esto por la ecuación, la condición inicial es 0. Entonces, reemplazando en la I' de T, me da que menos 95 es igual a menos 25 más 5 raíz de 21 todo sobre 2 por C1 más menos 25 menos 5 raíz de 21 sobre 2 C2. Como ya tenemos nuestras dos ecuaciones para las constantes, sacamos el valor de las constantes. Despejando y operando estas ecuaciones me da que C1 es igual a 19 sobre raíz de 21 y C2 me da igual a menos 19 sobre raíz de 21. Entonces, reemplazando en mi ecuación para cualquier tiempo, para la corriente en cualquier tiempo, me da que 19 sobre raíz de 21 por E elevado a la menos 25 más 5 raíz de 21 sobre 2 de T menos 19 sobre raíz de 21 E por menos E elevado a la menos 25 menos 5 raíz de 21 sobre 2 por T. Entonces, esta sería mi ecuación para un tiempo mayor que 0 del cómo varía la corriente según el tiempo. Entonces, este ha sido un ejemplo para aplicaciones de ecuaciones diferenciales de segundo orden en circuitos eléctricos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo ahora con la transformada de Laplace. Este es un poco más complejo, aunque luego por sus pasos se hace sencillamente, porque bueno, continuamos con el problema. Dice, ejemplo 2.
Determine la corriente IT en un circuito RLC en serie cuando la inductancia es 1 Henry, la resistencia es 0 ohmios y la capacitancia es 10 elevado a la menos 4 farads. Y el voltaje aplicado, y la función de voltaje me dice que es 100 seno de 10t, donde t está comprendido entre 0 y pi, y es 0 para un tiempo mayor que pi. Entonces, como sabíamos de nuestra ley de voltajes, que la inductancia por la derivada de la corriente en dt más IR, I es la corriente en el tiempo, por la resistencia más 1 sobre capacitancia por la integral de I en dt, que esta integral de I en dt vendría a ser la carga en un tiempo. Entonces, para expresarlo en I ponemos la integral de I en dt es igual al voltaje aplicado, o sea, la función, esta función que nos da el problema aquí. Entonces, de esto obtenemos, reemplazando datos como la resistencia 0 ohmios, que d de I en dt es igual a 1 sobre 10 a la menos 4 por la integral de I en dt. Entonces, poniendo en forma escalonada la ecuación de el voltaje, me da que 100 mu de 0 por el seno de 10t menos 100 mu de pi por el seno de 10t. Entonces, ahora hacemos un artificio para desfasar la función del seno de 10t y nos queda un poco más sencilla nuestra ecuación. Entonces, al seno de 10t, al argumento de 10t le aumentamos pi y menos pi, o sea, no cambiamos en nada, solo le aumentamos pi y menos pi para hacer nuestro artificio. Entonces esto vendría a ser seno de 10 que multiplica t más pi menos 10 pi, es exactamente lo mismo. Entonces aquí, aplicando suma de ángulos, el seno de la suma de dos ángulos, me queda esta expresión, que el seno de 10 de t más pi por el coseno de 10 pi más el coseno de 10 t más pi por el seno de 10 pi. Entonces esto me queda igual, como sabemos que el seno de 10 pi es 1 y el seno de 10 pi es 0, esto se va y me queda solo seno de 10 que multiplica t más pi. Entonces, esto sería lo mismo a lo que tenemos al principio, seno de 10 t más pi menos pi. Este artificio se lo utiliza solo para hacerla un poco más fácil nuestro trabajo de la ecuación. Y ahí tendríamos que nuestra ecuación de d y de dt más 10 veces más 10 a la cuarta por la integral de I en dt es igual a 100 mu de t, es 100 mu de 0 seno de 10t menos 100 mu de pi seno de 10 t más pi, como lo hemos sacado antes. Aplicando la transformada de Laplace a nuestra ecuación, obtenemos que S por I menos I evaluado en 0 más 10 a la cuarta I sobre S es igual a 1000 sobre S cuadrado más 100 menos 1000 por E elevado a la menos pi de S sobre S cuadrado más 100. Nos da aplicando nuestra transformada de Laplace. Entonces sabemos que por condiciones iniciales que nos da el problema, I de 0 es igual a 0. Entonces multiplicamos toda nuestra ecuación por S y nos queda S cuadrado I más 10 a la cuarta I más 1000S por S sobre S cuadrado más 100 menos 1000S sobre S cuadrado más 100, todo esto por E elevado a la menos pi de S. Entonces, arreglando un poco nuestra ecuación,
y despejando y en un solo término nos da que 1000s todo sobre s cuadrado más 100 que multiplica s cuadrado más 1000 menos 1000s sobre s cuadrado más 100 que multiplica s cuadrado más 1000 por e a la menos pi de s. O sea, aplicando la transformada inversa, primero la vamos a hacer aplicando esta transformada inversa. Nos queda, sacamos las constantes para redistribuir y ordenar bien nuestra inversa. Tenemos que la transformada inversa de i es igual a 10 veces la transformada inversa de 100s sobre s cuadrado más 100 que multiplica s cuadrado más 1000 menos 10 veces la transformada inversa de 100s sobre s cuadrado más 100 que multiplica s cuadrado más 1000 por e elevado a la menos pi de s. Entonces, aplicando el teorema de convolución, nos da que la transformada inversa de 100 a la s sobre s cuadrado más 100 que multiplica s cuadrado más 1000 es igual a la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 100 convolución 100 sobre s cuadrado más 1000. Entonces, aplicando convolución me da que la integral de 0 a t de coseno de 10x seno de 10 t menos x en d de x. Entonces, esto me viene a dar igual a 1/2 por la integral de 0 a t, desarrollando esto de aquí, que es seno de 10x más 100t menos 100x menos del seno de 100x menos 100t más 100x en d de x. Entonces esto me da igual a 1/2 de la integral de 0 a t del seno de menos 90x más 100t menos el seno de 110x menos 10t, todo esto en d de x. Entonces, aplicando la integral me queda 1/2 que multiplica a 1/90 de coseno de menos 90x más 100t menos 1 sobre 100 coseno de 110x menos 10t evaluado entre 0 y t. Entonces nosotros evaluamos nuestra ecuación y nos queda esto de aquí, 1/2 que multiplica 1 sobre 90 coseno de 10t más 1 sobre 110 coseno de 10t menos 1 sobre 90 coseno de 100t menos 1 sobre 100 coseno de 100t. Entonces, reemplazando a nuestra ecuación, me queda que i de t, i para cualquier tiempo, es igual a 10 que multiplica 1/2 y todo esto que multiplica 1 sobre 90 coseno de 10t más 1 sobre 110 coseno de 10t menos 1 sobre 90 coseno de 100t menos 1 sobre 100 coseno de 100t menos 10 que multiplica 1/2 por mu de t menos pi que multiplica 1 sobre 90 coseno de 10 que multiplica t menos pi más 1 sobre 110 coseno de 10 t menos pi menos 1 sobre 90 coseno de 100 t menos pi menos 1 sobre 100 coseno de 10 de t que multiplica t menos pi. Entonces también hacemos un artificio con el coseno de 10t menos 10pi, que así como lo hicimos anteriormente con el seno. Entonces sumamos, hacemos la propiedad trigonométrica del coseno de dos ángulos, de la diferencia de dos ángulos, y me da que el coseno de 10t menos 10pi es igual a coseno de 10t. Aquí se va el seno de 10pi con el coseno de 10pi, que es 1, y el seno de 10pi es 0, entonces solo me queda coseno de 10t. Entonces, así mismo con el coseno de 100t menos 100pi, solo me daría el coseno de 100t, aplicando lo mismo que hemos aplicado anteriormente aquí, para disminuir un poco nuestra ecuación y arreglarla un poco mejor. Entonces, finalmente, nuestra ecuación de la corriente para cualquier tiempo mayores que 0 me daría
reemplazando en nuestra ecuación anterior y más los artificios que hicimos, sería 1 sobre 18 coseno de 10t más 1 sobre 22 coseno de 10t menos 1 sobre 18 coseno de 100t menos 1 sobre 22 coseno de 100t menos mu de t menos pi, que multiplica 1 sobre 18 coseno de 10t más 1 sobre 22 coseno de 10t menos 1 sobre 18 coseno de 100t menos un medio de coseno de 100t. Entonces, al final, arreglando nuestra ecuación, nos queda que la corriente para cualquier tiempo es 1 sobre 18 coseno de 10t menos 100t más 1 sobre 22 coseno de 10t menos el coseno de 100t menos mu de t menos pi, que multiplica 1 sobre 18 coseno de 10t menos coseno de 100t. Bueno, entonces esto es justamente lo que me pide el problema, y con esto doy por terminada este tutorial. Espero haberles ayudado y estudiemos, compañeros. Muchas gracias.